camping, ¿sí? No es un camping. Hoy día ustedes tienen en su seminario inmunodeficiencias primarias, ¿correcto? Hoy día este es un tema que no está en ningún libro muy bien organizado, que es lo que se denomina inmunodeficiencias secundarias. Bueno, la inmunodeficiencia que termina en infección o tumor generalmente es un trastorno de la inmunidad adaptativa y de la imagen inmune, y en el caso de las inmunodeficiencias secundarias se va a producir por malnutrición. Si tuviéramos que buscar causas de inmunodeficiencia en la población peruana, la primera causa de inmunodeficiencia secundaria es la malnutrición. Otra causa importante son las enfermedades metabólicas y genéticas. Otra causa importante son los extremos de la vida. ¿Por qué hablo de los extremos? Porque si nosotros juzgamos la tasa de mortalidad en el Perú es bien alta, por debajo de los 2 años, incluso por debajo del año, y es igualmente alta por encima de los 60, 65, 70 años, ¿correcto? Entonces, y existen otras causas de inmunodeficiencia secundaria, por ejemplo la esplenectomía por trauma o por cirugía debido a alguna patología. El uso de fármacos inmunosupresivos siempre va a ser una causa de inmunodeficiencia secundaria, el estrés medioambiental y además una enfermedad como el VIH y virus asociados, ¿correcto? Y virus asociados. Entonces, condiciones ambientales, fármacos, enfermedades metabólicas y agentes infecciosos pueden producir inmunodeficiencia secundaria, que resulta de una variedad de factores que pueden afectar al huésped con un sistema inmune intrínsecamente normal. Y eso es un reto para el médico. ¿Por qué es un reto? Porque algunos colegas etiquetan a los pacientes con gran facilidad. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de mirar a algunos pacientes, varios. Es más, creo ser una de las personas que más pacientes con inmunodeficiencias ha tenido la oportunidad de mirar acá en nuestro medio. Fuimos los primeros en reportar a nivel internacional en una revista americana una sumatoria de pacientes que tuvimos la oportunidad de ver, que fueron los primeros casos estudiados en Perú de inmunodeficiencias primarias. Yo empecé a ver eso alrededor de la década del 90. O sea, cuando los que hoy se supone que son expertos, que han sido mis alumnos, yo empecé en el 90 a ver casos de inmunodeficiencia. Y entonces hay cosas que suelen suceder y que tenemos que aprender de eso. Un caso: una niña llega con su padre de Chiclayo a vivir a un departamento y esta niña tenía menos de 2 meses de edad. De pronto desarrolla una insuficiencia respiratoria que parecía aguda, la llevan al hospital y encuentran que un pulmón estaba a punto de colapsar, le toman muestras de laboratorio y llegan a la conclusión de que estaba con una tuberculosis pulmonar. 2 meses de edad. La tuberculosis se cultiva y se identifica como Mycobacterium caneti. Es parte del grupo de los Mycobacterium tuberculosos, pero es un Mycobacterium que no se considera típico, pero sí que se considera un Mycobacterium que es capaz de producir cuadros similares a la tuberculosis. Todo el mundo dijo, inmunodeficiencia porque es bien pequeña, etc. Inmunodeficiencia, diagnóstico de una colega, inmunodeficiencia inmunóloga combinada severa. Ese es el diagnóstico que dio ella. Esta niña ha nacido sin inmunidad, por eso ha hecho la infección. Y la niña estaba tan grave y tan mal que yo dije, a mí el diagnóstico no me importa. Hay que tratarla de salvar. Solucionemos los problemas y démosle terapia específica.
No, es una inmunodeficiente, vamos a hacer una reunión con la familia me llamó a mí, yo intervine por llamado a la familia. La niña tiene inmunoglobulinas bajas, la niña tiene células CD4 bajas, entonces es una inmunodeficiencia combinada severa. Ya hoy día van a saber qué es eso. Eso es una falla global del sistema inmune. A mí no me parecía esto. ¿Por qué? Primero porque la niña, cuando le hicieron este estudio, ya tenía 1 mes y medio con la infección y estaba con lactancia exclusiva. Ustedes entenderán que si una micobacteria se la está comiendo y tiene lactancia exclusiva, no está recibiendo suficientes calorías para combatir la infección. ¿Correcto? Primero. Segundo, estaba muy dudoso de la forma como se preparaban los fármacos antituberculosos. Vale decir, no había sido encomendado en la clínica a una persona que hiciera las tasas de dilución correctas para poner los fármacos a uso pediátrico a las dosis requeridas para producir una mejora de la infección. Y tercero, la citometría de flujo que concluía que la niña tenía CD4 por debajo del valor normal, tenía un hemograma con linfocitos en valores completamente normales. O sea, pero cuando reportan la citometría en la tarde, ya se habían esfumado como 40% de células. O sea que en el momento de la adquisición de la citometría hubo un error que hizo perder 30% de células. Esos detalles no los habían visto. Entonces, estaba con hipoalbuminemia, conclusión subnutrida, entonces no produce inmunoglobulinas bien. Está con una falla de laboratorio y una mala lectura de citometría de flujo, que dicho sepa eso, yo no soy un experto. Yo cuando quiero algo, pregunto por un experto. Y creo que el mejor experto es mi esposa en eso. Mujer, mírame esto. A ver, acá sumamos, oye, acá no cuadra el 100%, hay 30% de pérdida de células. ¿Dónde se fueron? Claro, por razón el hemograma en la mañana estaba normal. No faltaban tantas células como ahora. Entonces, cuando cuadramos la cosa, un artefacto de la citometría la había puesto como inmunodeficiente celular. Pero la doctora era impetuosa. Y eso es bueno, pero cuando uno perpetúa el error frente a su propio profesor, eso es muy malo. Entonces, fuimos a una junta médica donde yo dije, hay que tratar problemas, hay que ajustar la terapia. Y el pediatra me dijo, yo también creo que el problema es la terapia, vamos a mandarla a pediatras asociados a hacer las diluciones para que preparen la terapia adecuada, porque me parece que aquí está fallando. Bueno, cuando eso se corrigió, poco a poco se fue corrigiendo el problema. Hoy tenemos una niña que tuvo un diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, o sea, no tenía células B ni T, que está en su casa tranquila, curada de una tuberculosis, claro, con unas secuelas tremendas. No nos podemos equivocar de esa manera. La tuberculosis es un gran simulador. Simula pérdida de células en la citometría, sobre todo la pérdida de CD8 es constante. Esta niña tuvo defectos de la población CD8 casi 1 año y medio después de haberse curado. ¿Correcto? Porque era muy pequeña. Entonces, por favor, cuando pensemos en inmunodeficiencias secundarias o primarias, sobre todo en primarias, seamos muy cuidadosos en lo que evaluamos. Este es un país donde hay mucha tuberculosis y si no pensamos que la tuberculosis puede producir una inmunodeficiencia secundaria que nos haga errar, eso está muy mal. Otro ejemplo, simple, porque acá hay estrongiloidiasis en Lima y el estrongiloides lo ubicamos en los arenales. Es un niño, también niño, que llega al hospital que está frente a San Bartolomé, creo que es el que está frente a Loaiza, ¿no? ¿Ah? San Bartolomé que está frente a Loaiza. Ok. Me llaman para ver este niño. Este niño no era tan pequeño ya, tenía como 10 meses o 12, pero persistentemente con hipogamaglobulinemia. El problema del estrongiloides es que ustedes no van a ubicarlo en heces a veces. Difícil hacer un diagnóstico de estrongiloidiasis. A veces. Pero si ustedes le dan un shot, una dosis de parasiticidas, van a poder ubicar en las heces algo. Bueno, se llegó a ubicar el estrongiloides,
Se erradicó el estrongiloides y evidentemente la inmunodeficiencia humoral por déficit de inmunoglobulinas empezó a remisionar. Pero el diagnóstico era inmunodeficiencia primaria por déficit de anticuerpos, porque produce hipogammaglobulinemia. Es más, en el adulto crónicamente infectado puede morir de hipogammaglobulinemia. Parásito lo puede matar. ¿Por qué? Porque produce baja de globulinas y al final el cuerpo termina siendo infectado por otro patógeno. ¿Sí? O sea, eso se da. Estamos en un país donde la tuberculosis es el pan de todos los días y la parasitosis en algunas poblaciones llegan al 91% de los individuos. O sea que, por favor, cuando hablemos de inmunodeficiencias primarias, tengamos claro que eso es un problema diagnóstico y que tienen que intervenir varios colegas. No es la idea de yo creo que es así y me cierro. Estas niñas tomaron muestras, mandaron el ADN a Harvard, le hicieron 4 meses para el diagnóstico y al final dijeron no tenemos evidencias que esto sea una inmunodeficiencia primaria. Evidentemente ya se imaginan cómo queda un especialista después de eso. Un poco magullado queda, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú das una opinión, si no eres cauto, puede quemarte. Todos tenemos derecho a patinar. Lo que no tenemos derecho es a persistir en el error. Necio no debemos ser, menos con la salud de otro. Si fuera tu salud, lo que te dé la gana. Pero cuando es la salud de otro, el médico tiene la obligación de ser permeable a las ideas de otras personas. Bueno, señores, continuemos. Entonces, hay una lista de causas misceláneas que pueden producir inmunodeficiencia secundaria. En la inmunosupresión, quimioterapia citotóxica para malignidad, tratamiento de enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes también se usan inmunosupresores. Ablación de médula ósea antes del trasplante. Si a un sujeto le van a trasplantar un órgano, se estila ablacionar médula, o lo que llaman quimoablación. Tratamiento profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped después de trasplante de médula. En el trasplante de médula estamos trasplantando un sistema inmune. La médula es un sistema inmune de otra persona. Y si nosotros trasplantamos un sistema inmune, la posibilidad de que el cuerpo responda a un sistema inmune extraño se llama enfermedad de injerto contra huésped. Y eso requiere de inmunosupresión, entonces puede haber inmunodeficiencia secundaria. Tratamiento de rechazo después de un trasplante de órgano sólido. Infección viral, VIH, sarampión. Por si acaso el sarampión deja una secuela de 4 o 5 meses de déficit inmunológico. Virus del grupo herpes de tipo 1, 2, Epstein-Barr virus, citomegalovirus y virus varicela zoster. Son virus que son capaces de producir también algún tipo de inmunodeficiencia. Infecciones bacterianas, específicamente por superantígeno la bartonelosis. No olviden que Carrión supuestamente murió, digo supuestamente porque nadie le consta, de Bartonella. Y los pacientes que mueren de Bartonella generalmente entran en un cuadro de inmunodeficiencia secundaria. Infección micobacteriana, ahí está, listo. O sea, más claro que el agua. Primero descartemos que un paciente tenga micobacterium tuberculoso, porque si lo tiene, puede simular una inmunodeficiencia. Infección parasitaria, estrongiloidiasis. Otra que debemos, yo vi a una chica ¿cómo se llama? De Iquitos, que fue traída a Lima, hermano estudiante de medicina en Iquitos, y ella tenía diagnóstico, no voy a decir de qué entidad, de inmunodeficiencia primaria, y también tenía estrongiloidiasis. Cuidado. Malignidad, enfermedad de Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, mieloma múltiple, tumores sólidos. En los trastornos de la homeostasis bioquímica, a la cabeza la diabetes mellitus. No hay ninguna enfermedad que produzca más compromiso del sistema inmune que la diabetes. Insuficiencia renal en diálisis, o sea, insuficiencia renal terminal. Insuficiencia hepática en cirrosis y finalmente desnutrición. Dentro de las enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea, por el tipo de tratamiento que hacen. En el mejor de los casos, lo que le van a dar al paciente con artritis es metotrexate, y eso es un inmunosupresor.
Quemaduras. Los grandes quemados también son individuos que están inmunocomprometidos. El gran quemado tiene cambios internos muy importantes. Exposición ambiental, radiación ionizante. ¿No? Quiere decirle que si estamos cerca a la explosión de una bomba atómica, pues vamos a sufrir efectos graves. Radiación ultravioleta. Vamos hoy día a mirar un poco lo que hace la radiación ultravioleta y van a ver qué increíble es la radiación sobre el cuerpo. Químicos tóxicos. Pues bueno, todos los carcinógenos que son químicos, el metilcolantreno y demás, son capaces de producir trastornos en el sistema inmune que permiten el crecimiento de tumores. Embarazo. El embarazo es una condición de inmunodeficiencia secundaria. Se ha podido estudiar comparativamente mujeres con embarazo en primer, segundo y tercer mes de gestación, y se ha podido estudiar comparativamente el suero de pacientes en diferentes escalas de inmunosupresión con SIDA. Y se ha podido, por ejemplo, el grupo del profesor en Brasil, del profesor Nelson Figueiredo Méndez, estudió la solubilización del receptor de la célula T en sangre como un agente de inmunoinducción de supresión. Y las tasas en suspensión del receptor liberado eran exactamente iguales en pacientes, en mujeres de primer y segundo trimestre de gestación, con pacientes que tenían comienzo de inmunodeficiencia primaria, o sea, infección de SIDA con menos de 250 células, estaban CD4, estaban comenzando ya a hacer SIDA. Estos pacientes en realidad tenían el mismo compromiso inmunológico en la célula T por pérdida de receptor que mujeres gestantes de primer y segundo trimestre. Interesante, porque eso nos dice que la mujer sí está inmunosuprimida para que se pueda tolerar un algo injerto. Estrés. El estrés agudo es bueno. Por ejemplo, tengo una charla y me voy a estresar por prepararla. Una vez que doy la charla, desaparece el estrés. Eso no afecta tanto la inmunidad. El problema es cuando tienen un familiar grave, la mamá, el papá, el hermano, y va a agonizar o va a estar grave con una enfermedad terminal por varios meses o de repente años. Por ejemplo, Alzheimer. Le declaran Alzheimer, usted va a ver el deterioro y usted va a seguir a su familiar por 1 año, 2 años, en su madre que se está convirtiendo en alguien que ya no es. Eso produce estrés, y el estrés crónico sí altera la inmunidad en forma consistente. ¿Correcto? Entonces, por favor, eviten estar en estrés crónico. El hipoesplenismo, ¿sí? Sacar el vaso, o nacer con un hipoesplenismo o con anesplenia en forma congénita. No olvidemos que el vaso es un órgano hemocaterético, es el órgano que se encarga de destruir los glóbulos. Perfecto. ¿Y los glóbulos rojos viejos qué tienen encima? Cubriéndolos. ¿No escucho? No, encima del glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene un receptor CD35 CR1 que pega complementos para que recoger, eso lo dije cuando hablé de anticuerpos, que la célula, que el eritrocito era una célula del sistema inmune porque recogía complejos, inmunocomplejos, y esos van al vaso. El vaso destruye esas células cargadas de complejos y las inmunoglobulinas las reconvierte en una sustancia denominada tapsina. La tapsina aumenta la inmunidad, y cuando ustedes tienen anesplenismo o hipoesplenismo o les quitan el vaso, van a tener un bajón de inmunidad importante que puede producir un efecto en la recuperación del paciente que ha sufrido una esplenectomía. Transfusión de sangre halogénica, o sea, señores, ustedes al fondo, ¿tienen algo que comentar? ¿No? Pueden comentar, no hay ningún problema. Levantan la mano y hablan. No, se había caído el celular.
La transfusión de sangre aloquémica vale decir, la transfusión sanguínea es un elemento de inmunosupresión. Por eso, si ustedes tienen un anciano con un tumor y el anciano ha desarrollado una hemoglobina muy baja, ustedes tienen que decidir, o muere por la anemia severa que tiene, que además generalmente es adaptativa, vale decir que ha ido perdiendo poco a poco la hemoglobina y no ha sido de golpe, y se ha adaptado a niveles bajos de hemoglobina, y ustedes agarran y dicen, no, pero el señor no puede estar con 6 de hemoglobina, vamos a corregirlo, y ustedes lo llevan a 10. Grave error. ¿Por qué? Porque el sujeto tiene un tumor y la inmunosupresión producida por la transfusión sanguínea es bien, pero bien importante. Es tan importante que hay estudios que comparan trasplante de órgano sólido con transfusión intraoperatoria de sangre no propia contra trasplantes que no reciben sangre no propia, y la diferencia en la respuesta a la tolerancia del injerto es bastante mayor. Estos estudios son de la década del 70, o sea, yo no estoy hablando de algo que lo descubrimos ayer. Cuando ustedes hacen transfusiones, modifican la respuesta inmune en forma importante. Por lo tanto, si ustedes tienen a alguien que tiene hemoglobina baja y lo van a transfundir, la primera pregunta ¿es cáncer? La segunda pregunta ¿es por otro efecto? Porque a veces la lavada es más cara que la camisa. O transfunden al paciente. ¿Por qué inmunosuprime? Porque al transfundir estamos metiendo miles de antígenos que no son propios. Y el cuerpo va a responder a eso. Y un cuerpo que ni siquiera se puede defender cuando trata de responder a esto, la inmunodepresión permite que se afinquen nuevas infecciones que lo pueden matar. Eso no vayan a creer que es teórico, yo lo he visto. Le diagnostiqué a un amigo, a su abuelo, un tumor, un CA de colon, y fue al médico y dijo, sí, pues tiene un CA de colon, pero está anémico el señor, hay que transfundirlo, porque está en un mes, vamos a ponerle un 11, transfundieron 2 días después, infección, se murió. Hay que aprender de esto. El envejecimiento es lo mismo. Envejecer, ya hay un modelo de deterioro inmune que han desarrollado los rusos en un artículo fabuloso. O sea, han demostrado que cuando envejecemos hay todo un modelo de destrucción de la inmunidad. Nadie cuando envejece gana inmunidad, pierde inmunidad. Por eso es que los tumores aparecen generalmente en la vejez. Claro, hay gente que puede hacer tumores a los 30 años, pero esos tienen una carga genética importante, familiar. Pero los que hacen tumores mayores de edad no tienen ninguna carga genética. Lo que tienen es la homeostasis inmunológica afectada. O sea, el sistema inmune no puede vigilar ya, no vigila con éxito. Y evidentemente si nos exponemos a factores mutagénicos, eso va a ser mayor. Bueno, en la autogenia de la respuesta inmune, quienes son más vulnerables son los niños y los ancianos. Acá tenemos un poco cómo se va moviendo la inmunidad. Miren, conforme pasan los años, la inmunidad T cae. La inmunidad T que regula también cae. Y la inmunidad TH1 también cae. Yo recuerdo haberle hecho una citometría de flujo a mi padre a los 85 años. Para mí era un inmunodeficiente. De verdad, a los 85 años. Pero eso ya se ha estudiado. Se ha estudiado en gente centenaria. Hay un estudio publicado hace muchos años en Immunology Today sobre el estudio de la inmunidad en centenarios. Y se ve eso, que la inmunidad se cae, pero el sujeto no se enferma. O sea, hay gente que trae otros mecanismos. ¿Sí? No sabemos cuáles, pero que las células caen, pero no se enferman tan fácil. ¿Correcto? Sin embargo, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que TH1 alcanza en la adultez un más importante de efervescencia, cae en la vejez,
Pero miren dónde está cuando el niño es pequeño. Por eso es que el niño desarrolla infecciones muy tempranamente de tipo que produce las células TH1, toda la respuesta celular. Y entonces gérmenes intracelulares o virus pueden ser objeto de la infección en niños tempranos. Básicamente virus. Tenemos que tener claro esta gráfica para poder mirar la inmunidad de la gente. Ahora, evidentemente, ¿qué pasa si un sujeto en la edad de adolescente o entre la adolescencia y la madurez hace, por ejemplo, diabetes? Que yo diría que esto no se va a comportar así. Esto va a comportarse así. Va a cambiar el comportamiento de las células TH1. Son los puntos donde células TH2 y TH1 están separadísimos. Acá casi toda la inmunidad en el adulto está arriba y en el anciano casi todas tienen la tendencia a caer. Por eso los que fueron muy alérgicos de niños o de jóvenes, ya a la edad de 60 y 70 años su IgE puede bajar y la respuesta alérgica también. Entonces, ¿cómo se manifiesta clínicamente esto? Por aumento en la frecuencia o complicaciones inusuales de infecciones comunes y ocasionalmente por la aparición de infecciones oportunísticas. Y en el amplio espectro de presentación depende de la magnitud del agente externo ofensor y de la susceptibilidad del huésped. Estas etapas en el periodo neonatal, ¿cómo se comporta la inmunidad? En realidad, la inmunidad podría estar deficiente y de hecho hay razones para saber que hay un periodo de vulnerabilidad inmunológica cuando la inmunidad está baja. En el periodo neonatal aumenta la susceptibilidad de infecciones comunes y oportunísticas. O sea, a menor edad, más infección. Disminuye el número de células B en las zonas marginales del tejido linfoide y hay una expresión disminuida de CD21 en células B. CD19, 20 y 21 son marcadores de la maduración de la línea celular B. Y evidentemente cuando encontramos CD21 disminuida, quiere decir que las células B no están madurando en la etapa neonatal. Hay un límite en la capacidad de desarrollar una respuesta específica por anticuerpos. En el periodo neonatal también hay inmunidad de memoria ausente, bajos niveles de IgG materno, baja reserva de neutrófilos, función de neutrófilos disminuida, actividad de células natural killer disminuida, transmisión de señales del receptor Toll-like que reconoce patrones moleculares de patógenos disminuidos, producción de citoquinas disminuidas y también componentes del complemento. Acá quien publica esto es el famosísimo Dr. William Sher, asociado con otro joven Nobel investigador, Javier Chinen, que ha sido compañero mío en el internado y en el externado de Cayetano. Él es inmunólogo y publica con esta eminencia, con William Sher. Tenemos un peruano muy destacado que vale la pena recordar. Javier se ha dedicado mucho a la interiorización de upgrades. Si ustedes ponen Javier Chinen van a encontrar que cada año saca un upgrade de lo nuevo en inmunología clínica, una vez al año, publicado o editorializado por el profesor William Sher, que fue el primer médico inmunólogo en estudiar a un niño burbuja en la historia de la medicina. Tuvo 12 años encerrado a un niño en una cápsula sin bacterias para que pueda sobrevivir. Sobrevivió 12 años. Eso lo vamos a ver más adelante. En los niños menores de 2 años existe inmadurez inmunológica transitoria, disminución de la quimiotaxis de neutrófilos, disminución de la fagocitosis por polimorfos nucleares y de producción de especies de radicales libres, especies de radicales de oxígeno, leve disminución de linfocitos CD4, CD8, CD19, 21 y NK, inmunidad celular, citotóxica, anticuerpos CD19, 20 y 21 y células NK. Disminución de la producción de interferón gamma, interleuquina 12 y aumento de la IL-4 y la IL-10. No olviden que la gestación es un periodo
dominado por Th2, por la inmunidad humoral. Disminución de la síntesis de inmunoglobulina M, IgG, IgA y ¿cómo se llama? Manosa binding lectin, que es la vía de las lectinas del complemento, y su respuesta a antígenos. Defecto en la remoción de polimorfos nucleares apoptóticos por macrófagos alveolares. Defecto en la expresión de CD16, que es el receptor para IgG en las células NK. Defecto en el IRAP4. Defecto en la producción de anticuerpos post-infección específicos. Mutaciones del Toll-like receptor 4 y polimorfismo de los receptores CCKR2 y CCKR5, el segundo correceptor para el ingreso del virus del SIDA. Todos estos son los fenómenos de inmadurez que presentan los niños y que condicionan a la aparición de infecciones que pueden matar a los niños en esa edad. Yo me he presentado más de una vez en la televisión a hablar sobre lo que hacen este periodo corto de ventana donde se produce esta inmadurez inmunológica y donde los niños suelen hacer problemas y que luego pueden terminar en neumonías. Por eso es la frecuencia de neumonías y de muerte por neumonía en esa edad. Otra cosa que es interesante es ver cómo algunos de los procedimientos que nosotros habitualmente hacemos pueden alterar la inmunidad de un niño. Y no nos damos cuenta. Por ejemplo, ustedes saben que cuando un niño nace con ictericia en los hospitales, lo someten a fototerapia. Fototerapia. Y esto es habitual. Es más, los médicos ni siquiera saben que esto puede ser peligroso. Nadie cree que es peligroso, si no lo haría. Sin embargo, cuando ya vemos desde el punto de vista de la inducción de mutagénesis, ¿sí? Encontramos que la fototerapia intensiva y convencionales aumentan de manera similar la frecuencia de Sister Chromatic Exchange de los recién nacidos, con una correlación fuerte y positiva entre el nivel y la transmisión de la frecuencia de Sister Chromatic. Esto lo van a poder leer ustedes, pero yo les voy a mostrar qué cosa es el intercambio de cromáticas hermanas, cosa que ya toqué en una oportunidad. Esto es un cromosoma en arlequín, ¿correcto? Esto es un proceso que se creía que solo se producía en la meiosis, lo que se llamaba la recombinación. No, se produce inducido por radiación. Y la radiación de la luz solar, cuando se van a la playa y se ponen 2 horas, todas sus sangre pasa esto. Ah, ¿por qué no se ponen mal? Ah, bueno, porque el cuerpo mata a todas esas células que se transforman por la luz solar. Miren, acá los puntos, o sea, normalmente una hebra florece y otra no, pero acá se han producido intercambios. Si ustedes cuentan los intercambios, esto es mutación, porque se están transponiendo genes. Esto es corregido por nuestras enzimas, ¿correcto? A nivel de núcleo. Pero cuidado, ya hay una correlación directa entre exposición solar y desarrollo de linfoma y leucemias. ¿Sí? Váyanse bastante a la playa. Para comenzar, las señoritas van a envejecer más. Una niña que va todos los veranos a la playa y otra que nunca va a la playa, cuando se encuentren a los 50, una va a parecer de 40 y la otra va a parecer de 70. Es bueno ser médico, porque no van a tener tiempo de ir a la playa. Entonces se van a ver jóvenes siempre. Claro, los que trabajan, pues realmente se sacan la mugre, no los que llegan tarde. En los adultos mayores, el riesgo de infección y malignidad también está presente. Y aquí los defectos son otros. Hay defectos en la función inmune, disminución de la inmunidad celular, antígeno específica, oligoclonalidad de las células T. ¿Qué cosa es oligoclonalidad? Quiere decir que el receptor de la célula T no presenta la diversidad genética que debería presentar y tampoco las células presentan la diversidad genética que deberían presentar. No olviden que en el cuerpo hay 2 células que no contienen la misma carga genética que el resto. ¿Cuáles son? Las células T y B. No contienen la misma. Por lo tanto, cuando hablo de oligoclonalidad, quiere decir que disminuye la variabilidad de las células, lo que es un problema. El repertorio de la célula B restringido, o sea, la célula B es la que produce todas las variantes de inmunoglobulinas. ¿Cuántas son?
Yo hice un cálculo. Ajá, lo dejamos ahí porque eso es parte del examen. Ya, listo. Disminución de la capacidad de secretar factores de crecimiento hematopoyéticos y factores relacionados a los neutrófilos. Por lo tanto, disminución de la inmunidad innata y aumento de enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las infecciones frecuentes en la tercera edad? Algunas son muy comunes con la primera edad: neumonía, influenza, infecciones urinarias. Esto mata, igual que las enfermedades pulmonares, a los adultos mayores a cada rato. Sobre todo, ¿por qué? Por la hipertrofia de próstata. Sepsis, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones intraabdominales, colecistitis, coledocolitiasis, diverticulitis y herpes zóster. ¿Cuáles son las comorbilidades de esto? Malnutrición, depresión, medicamentos, sedentarismo. Tal vez esto es lo que más daño hace. Cuando ustedes lleguen a una edad y digan, ya me voy a mi casa a descansar, vayan pensando que muy próximo va a estar el ataúd. Claro, si ustedes no están lúcidos, desde los 60 para adelante, ya no se dediquen a la docencia, ¿correcto? Dedíquense a otra cosa. Sí. Pero si todavía están lúcidos como yo, pueden todavía editar, ¿sí? Entonces, sin embargo, el tema de estar parado, de caminar, es vital. Si ustedes no caminan y se sientan en una silla, ya está demostrado que estar 8 horas sentado en una silla es la mejor forma de adelantar la muerte. El sedentarismo es grave, sobre todo en la tercera edad. Bueno, existen múltiples factores que van a determinar que en el envejecimiento no solo la inmunidad, sino en general las patologías relacionadas con tumores sean más frecuentes. Cambios en el ADN, activación de los checkpoints, senescencia o apoptosis y acumulación durante la vida de esta apoptosis lleva al envejecimiento. Esto es más o menos, para que me entiendan claramente, así que yo les doy a ustedes una foto original. La ponen en la fotocopiadora, sacan una copia. Luego cogen la copia y sacan una segunda copia de la copia. Luego cogen la tercera copia y sacan una copia de la tercera copia. Luego cogen la copia y sacan una cuarta copia y así sucesivamente. ¿Saben lo que va a pasar al final? Que van a tener un papel en blanco. Eso es lo que sucede al final. Lo que va a haber es una acumulación durante la vida de una serie de alteraciones que se producen en el envejecimiento. Y esto es básicamente por daño en el ADN. O sea, disfunción de telómeros. A algunos les encanta tomar alcohol. Si se toman una copa de vino, no pasa nada. Si toman una botella todos los días, van a envejecer más rápido. O si consumen droga, van a envejecer más rápido. Estrés oxidativo. Mucho se ha ponderado sobre el estrés oxidativo. Ahora todo el mundo toma antioxidantes. Toman tantos antioxidantes que en los ríos de Estados Unidos probablemente y en las alcantarillas hay más antioxidantes que en la sangre de la gente. Los gringos son... Ya hay estudios. Hay algo curioso. La gente que toma mucho antioxidante se muere antes. Estudios grandes que han hecho en Estados Unidos. Así que si ustedes son amantes de los antioxidantes, olvídense de vez en cuando alguna tableta. No tomen todos los días esto. Nada es para toda la vida, ¿correcto? Entonces, los efectos de los antioxidantes que hoy están ponderados no son mejores que los efectos del ejercicio aeróbico. Y es curioso, cuando ustedes hacen ejercicio, por ejemplo, correr, ¿no respiran más frecuentemente? Sí. ¿Y eso no aporta más oxígeno? Sí. ¿Y eso no oxida más? Sí. ¿Y por qué el ejercicio tiene un efecto anti-aging? Porque potencia nuestros mecanismos naturales de antioxidación. Así que déjense de estar prestándose antioxidantes en grandes dosis por la boca. Eso no soluciona el envejecimiento. ¿Sí? Pero en cambio, un ejercicio aeróbico sostenido todos los días, caminar 45 minutos, sí, retírese, no está amarrada.
rayos X, UV, otros. Bueno, dentro de las etapas normales, el embarazo, acá hay inmunidad celular afectada y hay más tendencia a la hepatitis A, B, clamidia, listeria, campylobacter, tuberculosis, infecciones semíticas por protozoarios y fúngicas. Hay depresión de la inmunidad celular y hay una ventaja de su supervivencia, ¿sí? Para permitir que sobreviva el injerto, que es el feto. La progesterona inhibe la proliferación de células T in vitro e induce anticuerpos asimétricos. Esto es un descubrimiento de un argentino. Descubrió que las mujeres en gestación producían anticuerpos donde un brazo podía ser en relación al otro brazo de la inmunoglobulina G 1000 veces más afín que un antígeno. Y a eso se denominó anticuerpos asimétricos, porque teníamos la idea de que un anticuerpo tenía que tener un brazo y el otro la misma afinidad. Error. Se producen anticuerpos asimétricos. Y parece que esto es un poco para perder en el camino la inmunidad específica por anticuerpos. De esa manera, la mujer no ataca al feto. ¿Sí? Además, la progesterona se ha visto que no solamente inhibe a las células T, sino inhibe más específicamente a las células TH1 que a las células TH2. El estrés, periodo de duelo, exámenes en la escuela de medicina. Hay muchos estudios hechos por estudiantes de medicina. Ustedes ya deben tener estrés desde hace varios días. La semana pasada pidieron que se prorrogara el examen. Y como yo no puedo permitirme el lujo de producirles daño, hoy les voy a tomar examen para que el estrés acabe. ¿Sí? No. Ya, okay. No, sí, eso indefectiblemente. No pueden estar arrastrando mueren hoy o salvan, pero no pueden vivir jadeantes por oxígeno una semana más. Eso de ninguna manera. Una semana más. Eso es como cada amanecer mueren, no, de ninguna manera, mueren hoy. Ya, aumento de infecciones de las vías respiratorias superiores, reactivación del herpes, aumento de la incidencia de cáncer. Está demostrado que la radiación solar, ustedes van a la playa y los que tienen herpes, apenas van a la playa, ¡blum!, brota el herpes. ¿Por qué? ¿Por qué brota el herpes cuando van a la playa? Porque la radiación es inmunosupresiva. Esa es la explicación. La radiación solar inmunosuprime la piel. Y saben que esto, un japonés, esto se llama fotoinmunología, un japonés hizo una cosa interesantísima. Puso un antígeno y puso radiación solar. Y el antígeno, el cuerpo hizo respuesta frente al antígeno. Luego cogió otra piel y la irradió primero, con radiación solar, UV. Y luego le puso un antígeno y no hubo respuesta. Conclusión: la radiación previa con la colocación del antígeno suprimió la respuesta. O sea, la radiación suprime la respuesta inmune de la piel. Pero cuando puso primero el antígeno y luego la radiación, no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya había habido la respuesta. O sea, en conclusión, radiación UV es inmunosupresiva. Por eso, cuanto más tiempo estén frente a la radiación del sol, tanto más posibilidades, dependiendo del tipo de piel, es que vayan a desarrollar cáncer cutáneo. Y evidentemente más si se exponen en época de gran radiación solar en la playa, por ejemplo, 12 del día, verano, es una muy mala idea exponerse esa hora. La exposición solar debe ser de 8 a 10 y de 2 o 3 adelante, pero el periodo de mayor radiación no debería haber exposición a la luz solar. Claro, si no quieren tener cáncer. Ahora, si ustedes trabajaran en genética y vieran Sister Romate y Chen, no se vuelven a poner nunca más al sol, ni siquiera salen a la calle. Profesionales con estrés psicológico extremo, ocupacional. No sé, por ejemplo, astronautas. Individuos con estrés crónico y no agudo.
disfunción de células NK con disminución de respuesta a mitógenos de los linfocitos. Psiconeuroinmunología muestra mecanismos neuronales de regulación del sistema inmune y hay un aumento del factor liberador de corticotropinas y actividad autonómica simpática frente al estrés. O sea, el estrés es todo un tema. La desnutrición. Tal vez si hoy día me dicen qué es lo que más problemas causa en el Perú como inmunodeficiencia secundaria, es la desnutrición. La desnutrición pone presidentes en este país, porque un montón de desnutridos no pueden pensar con inteligencia y eligen a cualquier tonto. Esa es la única idea que tengo. O sea, si hay gente que ha votado y puesto en el Congreso a Mamani, quiere decir que hay gente que piensa como Mamani. Mucha. Porque ese señor le ha sacado 50.000 votos. O sea, nada de 50.000 tontos que son igual que Mamani. Y si sumamos todos los tontos del Congreso, nos damos cuenta que el 80% de la población de Perú no piensa con claridad. ¿Sí? Y eso es por la nutrición. La gente que no come no desarrolla el cerebro apropiadamente. Si hasta los 5 años alguien no ha comido suficientes proteínas, nunca más va a desarrollar un cerebro capaz de poder resolver todos los retos. Yo no tengo ninguna duda, y esto no es elitismo ni tampoco es la idea de poder despreciar a aquella gente que no tiene un cerebro apropiado. Que yo puedo decir que en mi vida, en un salón de clases, entre 25 y 30% debería llegar a ser médico, pero el resto no. Porque no tienen la cabeza para hacerlo. Tienen la voluntad, la cabeza no. Y las limitaciones neuronales por la desnutrición crónica en la infancia no se reparan en ningún momento de la vida. ¿Hay plasticidad cerebral? Sí, pero no cuando esta plasticidad ha sido vulnerada en los primeros 3 a 5 años de vida. Causa más frecuente de inmunodeficiencia secundaria en el mundo, desnutrición calórico-proteica. La OMS calcula que el 50% de las muertes infantiles son secundarias a la desnutrición. Hay un estudio que se hizo en África con respecto a la desnutrición y aporte de vitamina A. La vitamina A es clave en el sistema inmune. Y se demostró en África, suplementando a grupos vitamina A y a otros grupos no, midiendo la mortalidad. Y se vio que la vitamina A hacía la diferencia. Esto no es para que ustedes vayan a tomar vitamina A, porque yo creo que mucha gente excede su uso de vitamina A. Por si acaso es también tóxica la vitamina A. Produce síndrome de pseudotumor, produce esteatosis hepática y puede producir hasta muerte. ¿Por qué? Porque se acumula. Es una vitamina liposoluble. Sin embargo, es como no podemos consumir en exceso, pero tampoco podemos vivir sin ello. Es necesario. ¿Sí? Hay un aumento de 10 a 30 veces de la mortalidad causada por neumonía, ¿sí? Cuando hay desnutrición. Entonces, acceso limitado a la comida más enfermedad crónica igual caquexia. Infecciones más frecuentes, diarrea e infecciones respiratorias. Desnutrición, ¿sí? De grado 1, de 10 a 24%, de grado 2 en déficit calórico proteico, de grado 2 de 25 a 39% y de grado 3 más de 40% del déficit de aporte calórico proteico. ¿Qué se produce? Alteraciones de proteína sérica por debajo de 3 gramos por decilitro, hiperbilirrubinemia, aumento de transaminasas, hipoglicemia y anemia. Son las consecuencias de esta desnutrición. Entonces, malnutrición, inmunidad e infecciones están asociadas. Inmunodeficiencia secundaria por malnutrición está asociada. Por ejemplo, tenemos infecciones de piel como consecuencia de la malnutrición, claro que sí. Infecciones relacionadas al tubo digestivo y a mucosas respiratorias, claro que sí. Mayor incidencia de diarreas y de neumonías. Falla de los fagocitos, falla de las inmunoglobulinas, falla de la inmunidad mediada por células, falla en el complemento, falla en el interferón, mayores infecciones virales. Todo eso está en este parámetro.
Entonces, además, en la desnutrición también se puede producir falla por deficiencia de micronutrientes. Zinc, ácido ascórbico, vitamina D. Si esto baja la actividad de macrófagos para patógenos intercelulares, específicamente en Mycobacterium tuberculosis. En el año 1930 en Inglaterra se hizo un estudio capital. Hicieron una gráfica que demostraba que la desnutrición calórica proteica, cuando bajaba, según esos grados que ustedes han visto, la tasa de tuberculosis aumentaba. Sí, la desnutrición favorece la tuberculosis, pero en nuestro caso hay un pequeño problema agregado que las autoridades de salud todavía no evalúan. ¿Por qué el Perú tiene una de las tasas más altas de tuberculosis del mundo? Porque está en nuestros genes. Por eso. Hay un grupo de Harvard que ha estudiado en Corea, ¿sí?, en Taiwán, en México, en Colombia, y empezaron a hacer estudios en Perú. ¿Por qué? Porque nuestros genes vienen ¿de dónde? Vienen de Asia. Nosotros tenemos nuestra población indígena, autóctona. No, nosotros los mesticitos, no, pues, eso no. Nosotros los mestizos. La población indígena autóctona tiene una carga genética asiática alta. Y dentro de esa carga, genes de predisposición para el desarrollo de tuberculosis, que determinan polimorfismo de algunas inmunoglobulinas, y ya se ha determinado qué inmunoglobulinas. No voy a ahondar porque si las digo puedo tomarlas, así que mejor no las digo, no, ya tengo mucho que tomar. ¿Sí? Entonces, cuidado, tenemos un backup genético que ya vino preestablecido. Si nosotros viniéramos de Europa, fuéramos, por ejemplo, una población como los argentinos, que vienen de España o vienen de Italia, mayormente, si tuviéramos esa carga, ahí la tasa de tuberculosis no es tan alta como en Perú. Nosotros tenemos ya un hándicap, tenemos con una falla. Y esa falla ha cruzado el estrecho de Bering y ha permitido que nosotros tengamos esa carga genética. ¿Correcto? Y esa carga nos predispone. Hacia eso le sumamos la desnutrición, estamos fritos. Otros micronutrientes importantes: selenio, vitamina B1, B6, B12, vitamina E, vitamina A. La deficiencia de esto disminuye la respuesta celular y debilita las barreras mucosas. Entonces ya sabemos, por ejemplo, la tuberculosis no es un problema en Europa. Tienen resistencia. Esos mismos genes que a nosotros nos dan vulnerabilidad, a ellos les dan resistencia. Y eso es una cosa que el Ministerio de Salud no va a cambiar, porque la composición inmunogenética de la población no la cambia el Ministerio de Salud, no la cambia el DOTS, no la cambia la política de combate a la tuberculosis. Venimos con un hándicap. ¿Cómo la cambiamos? Dándole de comer a nuestra gente, enseñándole a comer, ni siquiera dándole, porque hoy tenemos más riqueza, pero la gente sigue igual de ignorante. Plato con arroz con frijoles, carne cero. Si suman la cantidad de carne que se come por semana, en las poblaciones prefieren cantidad que calidad. Si se comieran una lata de atún al día, yo me quedaría contento. La gente no come eso. Y por eso su pensamiento es premioso, porque los neurotransmisores acá son aminas biógenas. O sea, si ustedes no comen aminoácidos, esto de acá, lentito, como algunos, que son más lentos que yo. Eso no puede ser. Ustedes a los 20 y yo a los 64, no puede ser que yo sea más rápido que ustedes mentalmente. Eso es imposible. Solamente hay una explicación: no comen suficientes proteínas. Nada más. No comen suficiente proteína. América Latina, la desnutrición, factor contribuyente del 60% de la muestra relacionada con infección. ¿Qué anomalías? Disminución de la cantidad de células T circulantes, incapacidad de la respuesta por anticuerpos, folículos linfoides escasos, órganos linfoides primarios y secundarios con vaciamiento de células. Principales signos de nutrición: atrofia linfoide, peso y talla baja, edema,
Marcada disminución del timo en niños pequeños, denominado timectomía nutricional. O sea, no comen, es como si lo operaran el timo. Pregunten a la doctora Runaldi para que en algún momento podamos tener un tiempo de esparcimiento para que él nos enseñe cómo sacar el timo de ratas y luego se la lleven a su casa y miren cómo muere de infecciones la rata. La timectomía neonatal termina en eso. Entonces, señores, esta timectomía nutricional sucede a cada rato en Perú. Van de todos los días y los médicos no la ven o la ven poco. Claro, cuando usted ve un niño súper desnutrido, yo he visto morir de tuberculosis a un niño y todo el mundo decía que era inmunodeficiencia primaria. Cuando yo lo vi y me pregunté qué edad tenía, no podía creerlo. La desnutrición parecía un E.T. ¿Sí? No había crecido, no había desarrollado nada por falta de alimento. Tratamiento, corrección de la desnutrición. Trastorno por pérdida de proteínas. La pérdida de proteínas por riñón, tracto gastrointestinal, sistema linfoide en piel, hipogamaglobulinemia, disminución de IgG, IgA y IgM normal. Dosis de 1 a 2 gramos por kilo, medir vida media por cuantificación diaria menos de 15 días, indica pérdida de proteínas. Esto es el número de gramos que se tiene que consumir por día, por kilo de peso, de 1 a 2 gramos. Yo diría que con 2 gramos me siento contento. O sea, pésense y 2 gramos de proteína por día. ¿Por qué? O sea, si pesan 50 kilos, 100 gramos de proteína. Pregúntense si están cumpliendo ese aporte, porque si no están cumpliendo ese aporte, de 1 a 2 gramos, están por debajo. Si es pura papita, yuquita, camotito, choclito, no va. Trastorno por pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, produce hipogamaglobulinemia, disminución de la inmunidad celular, pérdida de vitamina D y otros factores, inmunosupresión con glucocorticoides. En el síndrome nefrótico se usa glucocorticoides. Sepsis por encapsulados como el Streptococcus pneumoniae. Diálisis peritoneal, igual produce hipogamaglobulinemia. Enteropatías perdedoras de proteínas, igual produce hipogamaglobulinemia por pérdida de proteínas. ¿Sí? Linfectasia intestinal, primaria o secundaria. Primaria por un error de los linfáticos y secundaria por tuberculosis. Dilatación anormal del canal linfático de la mucosa intestinal que lleva pérdida de inmunoglobulinas y de linfocitos hacia la luz intestinal. Yo tuve oportunidad de seguir a un sujeto con linfectasia intestinal primaria y tenía, ¿saben cuántos CD4? 15. ¿Cuánto es lo normal? 1200. CD4 por milímetro cúbico. Tenía 15. Linfectasia intestinal primaria. Diabetes mellitus. En la diabetes mellitus hay disfunción neutrofílica, hay infecciones fúngicas, disminuye la proliferación inducida por mitógenos, hiperglicemia, fagocitosis defectuosa in vitro, disminución de la quimiotaxis, alergia de células T, por lo tanto, candidiasis diseminada, cigomicosis rinopulmonar, lo que llaman mucormicosis, y otitis maligna por pseudomonas. Entonces, alteración del metabolismo de la glucosa, más pobre irrigación sanguínea, más denervación, igual susceptibilidad a infecciones. ¿Por qué? Porque hay neuropatía periférica. Acá les traigo unas fotitos para animarlos en la mañana. ¿Sí? Este es el TAC de las órbitas, aquí pueden ver el compromiso. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Este paciente lo seguí yo. Miren. Sigomático no hay. La mucormicosis, la infección micótica atacó y casi destruyó la órbita ocular del paciente. Diabético, de larga data. Eso es por inmunodeficiencia secundaria, porque era una infección por hongos. ¿Sí? Bueno, en la uremia y la diálisis, en la hemodiálisis también hay disminución de la función celular.
hay aumento de los receptores solubles de las células T, o sea, se pierden los receptores. Disminución de la producción de anticuerpos, compromiso de la función neutrofílica y de células dendríticas, baja función y expresión de receptores Fc para inmunoglobulinas. En la diálisis, en general, la hemodiálisis, en la diálisis peritoneal, no hay defectos del sistema inmunitario, hay depresión de la función de neutrófilos peritoneales, hay remoción de factores de oxidación en el dializado, inmunoglobulinas y complemento, y hay presencia de cuerpo extraño en forma crónica, sobre todo en la cavidad abdominal donde se está haciendo la diálisis. En la cirrosis hepática hay reducción del metabolismo hepático con niveles altos de glucocorticoides endógenos. Cortocircuito de la sangre portal reduce la capacidad de las células de Kupffer para depurar partículas ozonizadas. Falla el sistema hemocaterético. Hipocomplementemia que reduce la actividad ozónica sérica y hay sepsis con peritonitis bacteriana. Enfermedades genéticas también producen inmunodeficiencia secundaria. Por ejemplo, la trisomía 21, ¿sí? Hay infecciones y hay mayor presencia, por ejemplo, de leucemias y linfomas. Síndrome de Turner, aumento de la frecuencia de infecciones respiratorias, hipoglobulinemia como hallazgo inconsistente. Terapia inmunosupresiva. En la terapia inmunosupresiva, pues, hay toda una serie de efectos y estos efectos se producen básicamente porque los inmunosupresores van a actuar como la ciclosporina, el tacrolimus, sobre un mecanismo. Es el mecanismo de activación de las células T. El calcio liberado, más la calcineurina, más la calcineurina A y B, la inmunofilina y la calpodulina, activan un factor que se llama factor de activación de la célula T, factor nuclear de activación de la célula T, y este complejo tiene acción de fosfatasa, lo defosforila, y al entrar produce interleuquina 2 y otras citoquinas. Este es el mecanismo típico de acción como produce inmunodeficiencia secundaria una droga como esta, a beneficio del paciente, evidentemente. Nosotros, si usamos ciclosporina o tacrolimus, este se liga a la inmunofilina, la retira del complejo y el complejo se desactiva y evidentemente la síntesis de interleuquina 2 también. Eso definitivamente produce, la desaparición de la interleuquina 2 produce un estado de inmunodepresión. La cirugía también es un elemento que puede producir inmunodeficiencia secundaria. Incrementa la entrada de patógenos, puede producir hipotensión, incremento en las células inflamatorias, daño tisular por inflamación y liberación de interleuquina 10, TGF-beta y prostaglandinas. Acá hay algunos de los variantes que se van a producir por un trauma generalmente asociado a traumas quirúrgicos. Exposición a radiación. La radiación ya hemos visto cómo puede afectar la inmunidad y tanto la radiación ionizante como la radiación UV producen mutaciones y una de las mutaciones importantes es la alteración de la proteína P53 que lo que hace es inhibir en realidad la aparición de cáncer. Esto es muy importante porque yo creo que muy pocas personas se han dado cuenta del tema. Este artículo lo pueden conseguir en el British Medical Journal, creo que es del estudio obligatorio. Los médicos no cuantifican procedimientos radiológicos en los pacientes. Esto lo único que nos dice, y si lo leen acá, ¿sí?, es que 2 tomografías de cuerpo completo equivalen a estar expuesto a la misma radiación, ¿sí?, que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Los peruanos no tenemos un sistema de dosimetría promovido por el Estado. La señorita le pasa algo en la barriga, el médico dice tomografía, luego se rompe un hueso, tomografía, luego se cae, se golpea la cabeza, tomografía.
Luego, si choca en el carro, conmoción, tomografía. Y por eso podemos promover cáncer. En Estados Unidos hay mecanismos de control, pero hay patas que dicen, vi su historia y lo han tomografiado N veces. ¿Cuál es la palabra clave? Ahora, no tomografía, por favor, resonancia. No hay radiación. Si el resonador no es radiación, es resonancia. Es más cara, pero si valoran su vida, no se pueden someter a 20 tomografías. Este artículo denuncia eso, ¿correcto? Este artículo del British Medical Journal denuncia eso. Este artículo es de lectura obligatoria. O sea, no es el único, tengo una colección de artículos al respecto. ¿Por qué? Porque yo sí creo que en el Perú no hay ningún control. Y si esto se estableciera como control obligatorio en los hospitales, estoy seguro que los colegas tendrían un poquito más de cuidado. Cada vez que la exploración en TAC del abdomen o de la pelvis se expone al paciente a unos 10 MSB de radiación. El riesgo de 1 o 2 estudios es insignificante, pero en pacientes jóvenes, 5 de estos estudios exponen a un paciente a la cantidad de radiación que produjo efectos carcinógenos en los sobrevivientes de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. En los Estados Unidos se estima que se realizan 60 millones de estudios de TAC en el 2006. Muchos médicos, incluidos los radiólogos, tienen un conocimiento limitado de las dosis y de las posibles consecuencias del aumento masivo de la exposición a la radiación para el diagnóstico médico. Me he convertido en un fanático de tratar de detener esta marea. Habla el señor Steven Baum. Señores, esto es una reflexión. Ustedes van a usar estos métodos diagnósticos. Alguien tiene que llevar la cuenta. Es el Estado. Alguien tiene que llevar la cuenta. Bueno, yo creo que con eso, ustedes esto lo pueden leer ya. No hay más. Infecciones virales, VIH, infecciones parasitarias. Todo está clarísimo en los slides. Bueno, las conclusiones: susceptibilidad a la infección, neoplasia, autoinmunidad son las consecuencias producidas por esta inmunodeficiencia secundaria. Neonatos, adultos mayores, embarazadas y estrés son los que lo producen. Al evaluar al paciente un aumento en la frecuencia y gravedad de infecciones, considerar inmunodeficiencia secundaria es mucho más común que los defectos primarios que causan la genética. O sea, primero pensar en secundario antes de pensar en primario. Debido a la prevalencia y evolución clínica, se debe considerar y abordar al paciente para VIH. Y la inmunodeficiencia secundaria combinada afecta la respuesta inmune adaptativa y tanto la respuesta inmunitaria. Y las respuestas dependen de la condición primaria del paciente. Eso es todo, señores. Muchísimas gracias. Eso.